Buenas, nosotros somos el grupo de ecuaciones de compatibilidad integrados por Centurión Matías Ariel y Sanenga Bárbara Juliana. Las ecuaciones de compatibilidad son ecuaciones adicionales a un problema mecánico de equilibrio necesarias para asegurar que la solución que se busque es compatible con las condiciones de contorno preestablecidas o para asegurar la integrabilidad del campo de deformaciones. Para definir un tensor de deformación, no se puede describir de forma arbitraria las 6 componentes del mismo. Es necesario que éstas verifiquen las condiciones de compatibilidad. Si se conocen las funciones continuas y derivables de los desplazamientos, es posible obtener las deformaciones en un punto. En cambio, si se conoce el campo de deformaciones en general, no es posible conocer los desplazamientos, excepto si se satisface una serie de relaciones entre las deformaciones que se denominan ecuaciones de compatibilidad. La compatibilidad de deformaciones se obtiene mediante la eliminación de dos o más componentes del desplazamiento U y B de las relaciones de deformación-desplazamiento, diferentes de cero. Esto se obtiene derivando y sumando. Epsilon x va a ser la derivada de U con respecto a x, epsilon y va a ser la derivada de con respecto a y epsilon z va a ser igual a 0. Dos veces epsilon xy va a ser la derivada de b con respecto a x, más la derivada de u con respecto a y epsilon xz va a ser igual a 0, al igual que epsilon iz. La derivada segunda de epsilon x con respecto a y dos veces va a ser igual a la derivada tercera de u con respecto a x con respecto a y dos veces. Esta es la ecuación 1. Y la derivada segunda de epsilon y con respecto a x dos veces va a ser igual a la derivada tercera de b con respecto a y con respecto a x dos veces, la que es la ecuación 2. Y la tercera ecuación va a ser dos veces la derivada segunda de epsilon y x con respecto a x con respecto a y, igual a la derivada tercera de b con respecto a y con respecto a x dos veces, más la derivada tercera de u con respecto a x con respecto a y dos veces. Sumando la parte derecha de las ecuaciones 1 y 2, se demuestra que corresponde a la parte derecha de la ecuación 3, por lo que se obtiene que la derivada segunda de epsilon x con respecto a y dos veces más la derivada segunda de epsilon y con respecto a x dos veces va a ser igual a la dos veces la derivada segunda de epsilon xy con respecto a x con respecto a y, lo que conforma la cuarta ecuación. En total, se tienen 6 ecuaciones. Estas se conocen como las ecuaciones de compatibilidad en la teoría de desplazamientos siempre que estos sean pequeños, por lo que se obtienen las 6 ecuaciones de compatibilidad. La elasticidad lineal. En la elasticidad lineal, una deformación será físicamente posible si es compatible con un determinado campo de desplazamiento, es decir, si se cumplen las siguientes relaciones para las componentes del tensor de formación. Epsilon sub ij va a ser igual a 1/2 de la derivada de u sub i con respecto a x sub j, más la derivada de u sub j con respecto a x sub i, teniendo en cuenta una terna de ejes con la denominación IJK, y U sería lo que anteriormente se llamó como V y W, o sea, las funciones de formación. Y entonces se obtiene epsilon sub xx, va a ser la derivada de U sub x con respecto a x, de epsilon i sub doble i, va a ser la derivada de U sub i con respecto a y. Lo mismo para z, va a ser la derivada de U sub z con respecto a z. Y para epsilon xy se tiene 1/2 de la suma de u sub x con respecto a y, más la derivada de u sub y con respecto a x. Lo mismo para epsilon z, va a ser en este caso 1/2 de la derivada de u sub x con respecto a y, más la derivada de u sub y con respecto a x. Epsilon zx va a ser 1/2 de la derivada de u sub z con respecto a x, más la derivada de u sub z con respecto a z. La elasticidad no lineal. En teoría de la elasticidad no lineal, la relación entre el vector desplazamiento y la componente del tensor de tensiones
son no lineales y sustancialmente más complicadas, cosa que no nos compete en esta materia. Bueno, yo lo que voy a hacer es profundizar un poco más en las cosas que dijo mi compañera. Dado lo visto en la materia, tenemos un campo de desplazamiento formado por los vectores U, V y W. Y también tenemos un campo de deformaciones que está conformado por las deformaciones epsilon X, epsilon y epsilon Z. Así también tenemos las deformaciones tangenciales epsilon XY, epsilon XZ y epsilon YZ. De todo eso podemos establecer las siguientes relaciones entre las deformaciones y los desplazamientos, cosa que mi compañera ya las ha nombrado, así que para no ser redundantes, solamente las voy a mostrar. Bueno, a partir de eso nosotros nos preguntamos qué condiciones deben cumplir U, V y W del campo de desplazamiento. Estas condiciones que buscamos son lo que nosotros llamamos ecuaciones de compatibilidad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar dichas relaciones entre las deformaciones y los desplazamientos, como vimos anteriormente, con, por ejemplo, respecto al plano XY, donde se encuentran las deformaciones longitudinales y las de corte. Lo que debemos hacer es derivar dos veces dichas relaciones respecto de X, de Y y de XY respectivamente, y se obtienen las siguientes expresiones. La derivada segunda de epsilon X respecto de Y dos veces es igual a la derivada tercera de U respecto de X respecto de Y dos veces. Además tenemos que la derivada segunda de epsilon Y respecto de X dos veces es igual a la derivada tercera de B respecto de Y respecto de X dos veces. Y por último, que la derivada segunda de gamma xy respecto de X y respecto de Y es igual a la derivada tercera de U respecto de X respecto de Y dos veces, más la derivada tercera de B respecto de Y respecto de X dos veces. Ahora debemos encontrar las igualdades y la segunda ecuación con lo que se obtiene esta tercera ecuación, que queda de la siguiente manera. La derivada segunda de epsilon x respecto de y dos veces, más la derivada segunda de epsilon y respecto de x dos veces, es igual a la derivada segunda de gamma xy respecto de x y respecto de y. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden que está imponiendo la condición que deben cumplir las funciones de las deformaciones para el plano XY. Esto es válido para los otros planos, para los otros dos planos, y las ecuaciones van a quedar de la siguiente forma. Estas condiciones que deben cumplir, estas son las ecuaciones que deben cumplir el campo de deformaciones. Por último, se pueden obtener las tres ecuaciones que faltan para completar nuestras ecuaciones de compatibilidad. Tenemos que tomar las expresiones que vimos hoy y derivarlas eh, para así obtener, derivarlas dos veces para así obtener las siguientes relaciones, que son las que están en la parte media de la diapositiva. Y de igual forma a la deducción anterior, podemos decir también que es válido para los tres planos. Por último, con artificios matemáticos, como por ejemplo el factor común, podemos obtener la última relación, que será dos veces la derivada segunda de epsilon x respecto de y respecto de z es igual a la derivada respecto de x por la derivada de gamma y z respecto de x menos, ese miembro es menos, más la derivada de gamma xz respecto de y, más la derivada de gamma xy respecto de z. Y ahí completamos lo que serían las tres ecuaciones siguientes y tomamos las mismas condiciones para los tres planos. Y ahí obtenemos las seis ecuaciones que me estarían relacionando las funciones que van a definir al campo de deformación, deformaciones.
Y debemos recordar, por último, que está de más decir que con las ecuaciones de compatibilidad no es suficiente para resolver nuestro campo de desplazamiento, ya que son una condición necesaria, pero no suficiente. Pero sí se tienen que cumplir obligatoriamente. Debemos analizar las ecuaciones constitutivas, la de compatibilidad y también las de equilibrio, para así poder resolver el problema elástico. Y acá se ven en pantalla todas las ecuaciones de compatibilidad que encontramos. Bueno, como primer ejemplo tenemos el siguiente. El vector de desplazamientos en un punto de un sólido está dado por las coordenadas cartesianas como U con la notación de X en negrita, que simboliza la conjunción de X y Z, abreviada, T. Para U se tiene 4x al cuadrado menos y cuadrado más 3t. Para B, xy, y para W, x al cubo por z. Determinar el tensor de deformación infinitesimal y si se satisface la compatibilidad de deformaciones. Primeramente, las componentes del tensor se van a determinar con las ecuaciones ya vistas. La derivada para epsilon x se va a tener la derivada de u con respecto a x, de lo que se obtiene 8x. Para epsilon y va a ser la derivada de b con respecto a y, de lo que se obtiene x. Para la derivada de epsilon z, para epsilon z va a ser la derivada de w con respecto a z, de lo que se obtiene x al cubo. Para epsilon xy va a ser un medio de la derivada de b con respecto a x, más la derivada de u con respecto a y, de lo que se obtiene menos un medio de y. Para epsilon xz va a ser un medio de la derivada de w con respecto a x, más la derivada de u con respecto a z, de lo que se obtiene menos 3 medios x al cuadrado z. Y para epsilon y z va a ser un medio de la derivada de w con respecto a y, más la derivada de b con respecto a z, de lo que se obtiene 0. Y reemplazando los valores obtenidos en el tensor de formación, se obtiene el tensor que se ve en pantalla como epsilon xt. Después, para obtener si las funciones fueron o son compatibles, se utilizan las ecuaciones anteriormente obtenidas, de lo que se obtiene que todas estas verifican las igualdades que se buscan. Es decir, las ecuaciones dadas son compatibles. Bien, ejemplo 2. Dado un campo de deformaciones que se define de la siguiente forma y me da cuáles son las definiciones de cada uno de las deformaciones, y me dice que la deformación en Z, todas las que tienen componente en Z son igual a 0. Me pide determinar el valor de A para que este campo de deformaciones sea compatible. También me pide hallar las direcciones y deformaciones principales para un punto dado, el 3, 4, 0. Y por último me pregunta si es posible calcular el campo de desplazamiento, suponiendo que los valores de desplazamiento en el origen son todos nulos. Bueno, para resolver la primera parte del ejercicio y hallar A, basta con aplicar las ecuaciones de compatibilidad con los valores no nulos del campo. Lo que se hace es reemplazar simplemente el valor de las deformaciones para cada una de las ecuaciones, de las expresiones, obteniendo así que la derivada segunda con respecto de epsilon x con respecto a y dos veces es igual a 4 por 10 a la menos 3. Para la segunda, que la derivada segunda de epsilon y respecto de x dos veces es igual a 12 por 10 a la menos 3. Y por último, que la derivada segunda de gamma xy respecto de x y de y es igual a 2a por 10 a la menos 3. Bien, entonces, aplicando la definición que tenemos en la parte superior, nos da que a es igual a 8. Bueno, para dar las deformaciones y las tensiones principales, evaluamos el tensor de deformaciones en el punto simplemente intercambiando las variables de las ecuaciones por las coordenadas del punto y quedando así el tensor de deformación de la siguiente forma. Ahora debemos hallar los autovalores del tensor
siendo estas las deformaciones principales. El problema se hace mucho más simple porque vemos que la tercera columna del tensor tiene todos valores igual a cero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hallar esos valores solamente dependiendo del determinante 2 por 2 que se encuentra en la parte superior izquierda del tensor. Entonces, podemos decir que epsilon 1, la definición principal, respecto al primer eje es igual a 120 por 10 a la menos 3. Epsilon 2 sería la deformación principal en la segunda dirección es igual a 0. Y epsilon 3 es igual a menos 27 por 10 a la menos 4. Dado que epsilon 2 o la segunda deformación principal es igual a 0, vemos que el versor normal, el versor normal será coincidente con el versor K, correspondiente al tercer eje. Bueno, para hallar los otros dos vectores, se resta la matriz menos el valor de la deformación principal en cada componente de la diagonal de la matriz y se plantea lo siguiente, que T menos la matriz de identidad por la extensión principal multiplicado por N. Entonces lo que hacemos es hallar los valores no nulos para N. En este caso vemos que N1 y N3 tienen valores distintos y lo que tenemos que hacer ahora es verificar si su módulo es igual a 1, porque en el caso de que su módulo no sea 1, estaríamos en un error de cálculo y estaríamos en malas condiciones de trabajo, no podemos trabajar con valores inciertos. Bueno, para resolver la tercera parte es un poco más complicado. Tenemos que integrar las expresiones de las deformaciones para dar la primitiva, que serían u, b. En este caso nos queda expresado que u es igual a 2i cuadrado más 3 medios de x cuadrado más una función f de i por 10 a la menos 3. Tenemos también que b es igual a 6x cuadrado por i más un medio de i cuadrado por una función g de x, también multiplicado por 10 a la menos 3. Y por último tenemos que la deformación tangencial xy es igual a 4xy más f' de i, la derivada de la función f de i, más 12xy más g de x, que sería también la g' de x, que sería la derivada de la función g de x. Por último podemos llegar a la expresión de que 10i es igual a la derivada de la función f de i más la derivada de la función g de x. Y ahora tenemos que conocer el valor de las funciones que se produjeron para al integrar las ecuaciones que teníamos para las deformaciones. Lo que hacemos es llamar a la derivada de f de x como una omega, que sería una constante. Entonces tenemos que la derivada de la función y de f de i es igual a menos 10i menos omega. Y de aquí debemos integrar para obtener las siguientes funciones. Que f de i, alocamos la primitiva y vemos que f de i es igual a menos 5i cuadrado menos omega i más una constante c1. Y que f de x es igual a omega x más una constante c2. Y ahora tenemos que imponer las condiciones que ya teníamos y podemos hallar esos valores c1 y c2. Siendo que x es igual a 0 e y es igual a 0, vamos a ver que también u y b serán nulos, serán igual a 0. Por lo tanto, podemos inducir que c1 y c2 son igual a 0. Pero acá tenemos un inconveniente, que no hallamos el valor de omega. O sea, nada se nos dice de omega. Entonces, al no tener un valor definido de omega, la respuesta a la tercera pregunta es que no se puede calcular el campo de desplazamiento con los datos que nos brindan las ecuaciones de compatibilidad. Y entonces no podemos, en este caso, resolver el problema elástico. Finalmente, como conclusiones, las cosas a tener en cuenta serán, primero,
El tensor de deformaciones sirve para calcular deformaciones y distorsiones en elementos estructurales donde no se puede usar la simplificación de la viga o de la losa. Segundo, necesitamos conocer acerca de las deformaciones para saber cómo y cuánto se deformará un cuerpo luego de aplicarse un esfuerzo determinado, para así predecir cómo se comportará el material. Tercero, el tensor esférico y el tensor desviador sumados dan el tensor de deformaciones. El tensor esférico supone una variación de volumen y el desviador supone un cambio de forma a volumen constante. Y cuarto, las ecuaciones de compatibilidad son condiciones que se le impone a la solución de deformación para garantizar que tal solución sea compatible con los vínculos. Las ecuaciones de compatibilidad son adicionales a las condiciones de borde establecidas. Estos son los sitios de bibliografía que se utilizó. Y eso es todo. Eso es Muchas todo, gracias. muchas gracias.